Saludos trospidos, Snorkis, bienvenidos a un Snorky vídeo más donde de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y belleza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa Snorky. Pues hoy venimos a hablar de un documental de música. Sabéis que me encanta un montón la música, años 70, años 80, etcétera. Y en esta vez es un documental del año 2020, pero que se ha estrenado en Netflix y yo no lo había visto y me ha parecido una maravilla de documental, que es la historia de los Bee Gees. Este documental, como ya he dicho, es del 2020 y que narra la historia de los Bee Gees, que es muy interesante, y aquí os vengo a hablar un poquito de ello. Así que intentamos mover el esqueleto, pues vamos a ello. ¡Dentro vídeo! Documental llamado How You Can Mend a Broken Heart, ¿vale? Es el título de una de las canciones. Pues este documental, que por quién está dirigido, producido, etcétera, por Frank Marshall, y la producción es Frank Marshall Kennedy. ¿Que quiénes son? Si no sabéis quiénes son, Catherine Kennedy, la mujer de Frank Marshall, y Frank Marshall, su marido. Frank Marshall ha sido el productor de Steven Spielberg durante muchísimos años de las películas de Indiana Jones, entre otras cosas. Y aquí nos cuenta la historia, pues, de los Bee Gees a través de grabaciones, cosas que ya están grabadas, y sobre todo a través de su único hermano, que es Barry, que es el hermano mayor y es el único que vive. Los demás hermanos fallecieron, por si no lo sabíais. Entonces cuentan cosas de momentos actuales, de sus pensamientos, etcétera. ¿Y quién son los Bee Gees? ¿Quién son los Bee Gees? Un grupo que nació en los años 60, son de Inglaterra, aunque vivieron una parte de su niñez en Australia. Ellos son de Inglaterra, están divididos en tres hermanos, Barry el mayor, y los gemelos Maurice y Robin. Y después tienen un cuarto hermano que yo no me acordaba, que se llamaba Andy, el hermano menor de ellos, pero sobre todo está centrado en la vivencia de estos tres. En este documental que nos vamos a encontrar, vamos a ver las experiencias de estos músicos, de estos hermanos, durante más de 30 años, porque 60, 70, 80, 90, 40 años de experiencias musicales. Hay que decir que es un grupo que ha vendido más de 400 millones de copias, 400 millones de copias alrededor de su carrera, entre singles y LPs, infinitos número unos. Tuvieron el disco más vendido de la historia de la música, que es la banda sonora de Fiebre de Sábado Noche, hasta que llegó el querido Michael Jackson con Thriller y se lo quitó, etcétera. Y nos cuenta todo esto. Además, está muy bien, porque yo, así para sacarlo, más o menos lo vamos a dividir. Se divide este documental en tres etapas. Una es cuando están en Australia. Empiezan a ser conocidos. El nombre de Bee Gees es porque alguien fue a la casa de los Jeep, y su madre se llamaba Bárbara, estaba Barry, estaban los brothers Gees. Dice, ¿cuántos Bee Gees hay aquí? Entonces, pues eso, a partir de ahí se pusieron el nombre de los Bee Gees. Es verdad que empezaron en Australia, tuvieron un gran éxito, y después su padre decide ir a Inglaterra, que fue su manager. Su padre era músico también, y su padre decide ir a Inglaterra a ver si pueden tener esa oportunidad. Y en ese momento intenta, manda cartas, etcétera, intenta hablar con productores musicales, pero en ese momento nadie le da la oportunidad, hasta que manda una carta a NEMS, que es el sitio donde se descubrieron a los Beatles, y desde ahí se lanzaron a la fama, a Brian Epstein.
Brian Epstein manda la carta, dice perfecta, pero yo no conozco nada de la música australiana, así que se lo pasa a Roger Steelwood, que Roger Steelwood es el manager de ellos durante toda su vida, durante toda su vida, y gracias a él es esta carrera. Entonces en los años 60 hacen, hacen discos, etcétera, se ve esa compenetración entre hermanos. Vamos a ver cómo son los diferentes hermanos. Maurice, que es el teclista, por decir, el teclista es el que hace la unión entre los dos hermanos. Vamos a ver en esos años 60 cómo eso está, cómo en esos años 60 Barry y Jeff empiezan a saltar unas voces impresionantes, además muy influenciados por la música de los Beatles, la música que tenéis en esos años primeros de los Beatles, de los Bee Gees, es muy parecida a los años 60, pero con su propia voz, etcétera. Entonces nos va a mostrar cuáles sus primeras composiciones, sus primeros éxitos, etcétera. Después una canción que iba a cantar Otis Redding, porque se los presentaron, además ellos están muy influenciados por la música soul. Barry lo dices, nosotros somos una música que estamos muy influenciados por la música soul en ese sentido, y intentan hacerle una canción a Otis Redding, pero que trágicamente muere en un accidente y no pudo cantarla, que es la canción To Somebody Love. Esa canción es un éxito en esos tiempos en Inglaterra. La iba a cantar Otis Redding, pero ahí cambia. Entonces, a partir empieza ahí la fama. Sacan la canción de Massachusetts, que fue su primer número uno. Esa canción está compuesta por Robin, etcétera. O sea, vamos a tener esa primera parte. En esta primera parte vamos a ver que ganaron tanta pasta. Maurice dice, joder, yo a los 20 años me había comprado 6 Rolls Royce, etcétera. O sea, van a ver que llega un éxito muy temprano y llega un momento que es como normal dentro de las familias, dentro de los amigos o dentro de los conjuntos musicales, empiezan a aparecer los egos, porque hay un momento que Robin quería cantar las canciones de Barry y Barry quería cantar las canciones de Robin. Entonces se empiezan a distanciar y ahí hay un parón en ellos bastante importante. Después de 18 meses se volvieron a juntar, pero las drogas, el alcohol, etcétera, hicieron mella en ellos y ya no daban los resultados, ya la gente pasaba un poco de ellos, así que se toman un descanso. Hay que decir que en este documental vamos a tener tener los pensamientos de grandes de la música como Noel Gallagher. Sobre todo vamos a tener a Eric Clapton, porque Eric Clapton pertenecía al mismo sitio donde estaban los Bee Gees, el RSO de Steve Wood. Vamos a ver también a Chris Martin, hablando de ellos, a Justin Timberlake, etcétera, y mucha gente muy conocida, músicos, etcétera, que es muy importante, porque claro, es un grupo, os lo vuelvo a decir, es un grupo que estarán los Beatles, estarán hechos, pero los Beatles han hecho un montón por la música. Y tú, si escuchas un recuperatorio de los Bee Gees, te van a sonar todas las canciones, porque son más de 40 años. Para mi padre casi, aunque estaban los Beatles, para mi padre casi la banda sonora de su vida fueron los Bee Gees. Los Bee Gees por todo, etcétera. Entonces, en este sitio, este documental está muy bien. También nos vamos a centrar, después de pasar un tiempo, Roger Steelwood los manda a Miami en los años 70, sobre 75 o 74, los mandan allí, forman otra nueva banda con otro teclista, otro guitarrista, otro batería, etcétera, que es más o menos es la época donde los Bee Gees hacen el despegue total, el despegue total. Empiezan a sacar singles, además
se produce el sonido Miami, el sonido Miami, empieza la herencia del sonido Miami, que el sonido Miami al final se produce en disco, y ahí empiezan a tener sus grandes éxitos como Just Talking, que fue un exitazo. Además fue un disco que se presentó a las cadenas radiofónicas en blanco, sin saber quién eran los cantantes, porque como ya os decía, los Bee Gees vinieron de una época mala, y en eso empiezan a volver a cantar y vuelven a tener otro número uno. Después Civil Dancing, o sea, una de las mejores canciones, etcétera, que también se ha hecho. Y después llega un momento puntual muy importante en la carrera de los Bee Gees, que es la canción de Nights of Broadway. Se iba a llamar All Lights of Broadway, pero al final dijeron, no, tenés que ir más al grano, Nights of Broadway. Y donde el productor musical muy importante en ese momento en Miami, que les ayudó mucho, que era Alex Martin, dijo, oye, ¿por qué no probáis al final de las canciones con un falsete? Y dijo Robin, bueno, pues dijo Barry, vale, pues lo voy a intentar. Y ahí aparece el famoso falsete de los Bee Gees, que es ultra conocido por todo el mundo. Tanto es ese falsete que tanto Robin como Barry acoplaban las voces perfectas y parece que es solo una. Y a partir de ahí empieza otra etapa musical para los Bee Gees con los falsetes, etcétera. Que los falsetes en aquella época empezaron bien, pero después se les machacaron. Y después llega el gran bombazo, que es en el año 77, si no me equivoco. En el año 77 el manager compra los derechos de un artículo llamado algo sobre el fiebre de sábado noche, y hace una película en el cual contrata a un actor medio desconocido porque trabajaba en televisión, que es John Travolta, y lo contrata para 3 películas. Bueno, Steve es productor de esas 3 películas, que es Fiebre de Sábado Noche, Grace y Vivir el Momento. Bueno, de las 3, 2 fueron un pedazo de éxito. Así que les dice Roy Steve que están grabando los Bee Gees en Francia su nuevo álbum, y les llama a invitar, oye, estoy haciendo esta película, ¿tenéis a una canción? Necesitaría algunas canciones para la película. Y en un par de semanas les mandaron las 5 demos. 5 demos de Saturday Fever Night, Staying Alive, How Did You Love, etcétera. Todos esos éxitos catapultaron a los Bee Gees al máximo estrellato. Fueron números 1, etcétera. Además, hay una anécdota muy graciosa, creo que es en el Staying Alive, si no me equivoco. En el Staying, el batería se tuvo que ir de Francia a Inglaterra porque su madre estaba con Alzheimer, y entonces Barry, Robin y Maurice dijeron, no, vete, tal y cual. Y en ese momento, claro, se habían quedado sin batería, y entonces con el Staying Alive les faltaba una batería. Entonces tuvieron 2 grandes ingenieros de sonido que lo explican muy bien, cómo a través de ese punto que hacía el batería consiguen hacer una mezcla como si fuera un compás de batería, ¿vale? Que es el famoso entrada inicial de Staying Alive, y que quedó brutal. No echaron al batería, sino que para esa canción no, pero para las demás canciones funciona. Y entonces siguieron ahí durante muchos años. Después, al año siguiente, sacaron otro disco, tuvieron ya un avión personal para disfrutar, cogieron a toda la familia y se la trajeron a vivir a Miami. Ellos en Miami estaban encantados, pero al mismo tiempo acordaos que en la película Grease, la canción de Grease está compuesta por Maurice Gibb, ¿vale? Aunque la canta Frankie Avalon, si no me recuerdo, pero es en ese momento. Hay que decir que también en ese momento de los años 70 aparece la figura de su hermano Andy. Los Bee Gees estaban totalmente tan arriba que la única forma de ayudar a su hermano fueron componiendo canciones, y les
y les compuso unas canciones a su hermano, tanto que fue en varias veces número uno de las listas. Tanto que su canción suya fue número uno y la de los Bee Gees estaban en el puesto 20. O sea, durante un momento el hermano también fue uno de los grandes en ese momento. Era más joven que ellos, mucho más joven que ellos, etcétera, pero siempre estaba arraigado por la familia. Lo que pasa que en el año 78 o 79, aparte de que la música disco empieza, porque hay un problema que lo explica aquí, dice, es que la música disco en los 70 nada más se decía que era para gays, homosexuales, gente de mala edad, entonces era una música que no molaba. Al entrar a los Bee Gees, en todo eso, esa música se hizo popular, pero se hizo tan popular que llegó un momento que ya en la música disco ya no se hacían buenas canciones, buenas melodías, sino se hacían totalmente como si fueran hamburguesas, etcétera, una, otra, y entonces eso fue cansando. Y en el año 79 se produce un hecho importante que fastidiaría toda la carrera de los Bee Gees, es que, por decirlo así, un locutor de radio, Steve Dahl, empezó por la radio a decir que era basura la música disco, Veréis una escena en un programa de televisión que está con Miss Love y se borra de los Bee Gees, etcétera, pero en general era la música disco. Entonces nada más se le ocurre hacer una cosa que es en el estadio de Chicago, en Kansas City Stadium, donde juegan los Red Sox. Se van a hacer dos partidos de béisbol, pero en ese partido además iban a hacer una promoción en contra de la música disco porque era basura, etcétera. Además vas a ver como personajes de la importancia de Alice Cooper o de otros grupos renunciaban a esa música disco diciendo que estaba muerta, etcétera. Pues decide que si la gente va a ese estadio y trae un disco por 98 céntimos o algo así, trae el disco, después los iban a estallar, a quemar, etcétera. Tanto es la historia que en mitad del partido, donde se iban a celebrar dos, en mitad de uno explotan los discos, pero hay una invasión de campo totalmente impresionante, donde se tiene que eliminar el segundo partido que se iba a hacer porque quemaron, destrozaron, reventaron sillas, etcétera. Con el paso del tiempo, como veréis, se va a decir que esa cosa que pasó en ese estadio es más fruto de la misoginia, ser homófobos, de racismo, porque hubo un momento que hay gente que lo explica, que es que no se quemaban discos o se destrozaban discos de la música disco en general, sino ya se destrozaban discos de R&B, que no tenía que ver nada con la música de Al Jarreau, etcétera, de grupos negros, de gente de color, etcétera. Entonces ahí fue una mezcla de todo. A partir de ese momento, a los Bee Gees ya no se les quiere en ninguna radio, Vamos a ver que Barry está enfadado en una entrevista, etcétera. O sea, ya no se le da ese tuvieron tanto miedo que intentaron dejar pasar el tiempo. Y es lo que cuenta Chris Martin. Dice, nosotros los grupos de actual sí estamos más acostumbrados a ese palo de la crítica, a que no le guste, etcétera, pero en los primeros grupos de pop, de aquella época, no se le considera, porque claro, a los Bee Gees se les considera grupo de música disco. Y como decía Barry, ellos no son un grupo de música disco, ellos son un grupo de música de pop.
han pasado por varias épocas, pero son un grupo de música pop. Entonces nadie los quería, ellos dejaron de hacer canciones, dejar discos, tuvieron miedo, etcétera, porque había momentos que en las actuaciones durante aquellos años cuando iban con el avión, cuando bajaban del avión, había policía, había FBI, había de todo, porque había amenazas de atentados de bomba contra los Bee Gees. Entonces en esa época lo pasaron muy mal. Pero llega un momento muy importante también para ellos, que es la entrada de Barbra Streisand. A mediados de los 80, que esa es para mí su última época, a principios de los 80, etcétera, Barbra Streisand le pide a Robin, oye, ¿tú podrías hacer unas canciones para mí? Digo, a Barry le dice, ¿tú puedes hacer unas canciones para mí? Y se queda un poquito así, shock Barry, porque no sabe qué hacer. Entonces llama a los hermanos, oye, podemos intentar esto, podemos hacer esto. Y así funcionó. Acordaos esos famosos años donde saca dos canciones que pegan el pelotazo a nivel internacional. Una es Guilty. No Mother Woman. Que es brutal el éxito, y son canciones creadas por los Bee Gees, y a partir de eso empiezan grandes artistas a pedirle que le creen canciones. Dionne Warwick en Heartbreak, canción de los Bee Gees, creada de los Bee Gees, pero cantada por Dionne Warwick. Diana Ross por Chain Reaction, canción también pegadiza, etcétera, que fue un gran éxito de Diana Ross, también creada por los Bee Gees. Rogers y Dolly Parton en Island of the Dream, también canción creada por los Bee Gees, compuesta por los Bee Gees, que la cantan ellos y se hace súper famoso. Por último, entre otros, podemos tener a Celine Dion con Eternity. Entonces, a partir de ahí se descubre que están los Bee Gees detrás, que son los que producen, etcétera. Ha pasado unos años y vuelven a reaparecer. Y aquí es cuando, en su tercera juventud, por decir, vuelven a sacar discos, están en la candelera de todo y empiezan a disfrutar otra vez de la música. También vamos a ver que en el año 88 se anuncia que va a haber una nueva gira mundial y que en esa gira el hermano Andy va a pertenecer como miembro oficial de los Bee Gees en el año 88, pero poco más tarde Andy muere de problemas de corazón, y porque era muy drogadicto, que ya Maurice, que es el que más o menos unía a toda la familia, es el que se lo dice, vas a tener, tú esta casa no la vas a aguantar, el Porsche no lo vas a aguantar. ¿Por qué? Porque te lo estás gastando en otra cosa y estás viendo por otro camino. Pues bueno, ellos siguen y empiezan a hacer, pero ya los problemas que empiezan a morir los hermanos. Creo que Maurice muere en el 2003, Barry sigue vivo y Robin muere en el 2013. Y el final es muy emotivo, recordando todas las historias. Después ya le llegan los reconocimientos en el año 97, el Hall de la Fama, o sea, el galardón, etcétera. Le reconocen por la industria, por la distribución, por ser creadores, por ser músicos. Han sido muy polifacéticos. Sobre todo me quedo con la frase del hermano al final. No es ningún spoiler ni nada, pero lo tenéis que ver porque es mucho sentimiento. Dice, lo conseguimos todo lo que los hermanos quisimos, lo llegamos a hacer, etcétera. Todo eso, o sea, no puedo estar, dice, todavía cuando hago alguna cosa me pregunto si Maurice y Robin
les gustaría esto que estoy haciendo, etcétera. Y él dice una frase que a mí me ha llegado al corazón en ese sentido, que dice que todo el éxito que hayan tenido, él lo cambiaba porque sus dos hermanos estuvieran con él ahí. Y me parece una frase magnífica de unos chicos que eran todo corazón, querían divertirse, gustaban hacer las canciones salían improvisadas, no tal y cual, uno cogía un piano, tocaba un compás, le gustaba, el otro metía la guitarra, empezaban a tal, etcétera. Y como Barry dice que su mejor canción, la mejor canción que han hecho es la de Holding. Así que chicos, espero que veáis el documental. Es una maravilla de documental. Son 2 horas, me lo he pasado genial y es tremendamente brutal para conocer un poquito más a estos hermanos Gibb, a los Bee Gees y a toda su familia. Así que chicos, nos vemos en otro video Snorky y ya sabéis, ser buenos pero con malicia. Os queremos. Hasta luego.